Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico. Uno de los grandes retos que va a tener el próximo gobierno y el próximo presidente de la República para el periodo 2017-2021 definitivamente es el sector agropecuario. A mí me gusta mucho más hablar del desarrollo rural, que tiene una multidimensión, pero nos vamos a enfocar en este momento en el desarrollo agropecuario. En la campaña electoral, incluso ambos modelos propuestos por los candidatos en ese momento hablaban de la necesidad de volver los ojos al campo. Y definitivamente el sector agropecuario no solamente es importante para el desarrollo del Ecuador, sino también es un importante sector en términos de generador de trabajo, en términos de generador de empleo. Lo que hay que mejorar en consecuencia también es la calidad del trabajo. Pero considerando que es un eje estratégico para el desarrollo del Ecuador, durante los próximos 28 minutos vamos a tratar este tema con Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, y también con Javier Villasís, experto agropecuario, gerente del proyecto Café y Cacao y director agropecuario en el colectivo Proponle. Rodrigo, Javier, muy buenos días, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Esto más allá de un debate, lo que quiero que sea es una mesa de análisis para que nos enfoquemos en los retos de los próximos 4 años. Entonces, les ruego que administren bien el tiempo, no me monopolicen la palabra porque si no voy a tener que cortarles para ser equitativo en el uso de la palabra. Comienzo con Rodrigo Gómez de la Torre. ¿Cuáles serían los principales ejes que debería, como política de Estado, implementar el próximo gobierno nacional para hacer del sector agropecuario un eje estratégico potencializado y fuerte? Buenos días, Javier, Carlos, un gusto a todos los televidentes. Desde la Cámara de Agricultura ya son varios meses que venimos trabajando en alguna serie de propuestas, no solamente pensando en el proceso electoral, sino planteándolas hacia el gobierno, como la agricultura como un eje de desarrollo. ¿Por qué? Porque hemos visto que con la caída del precio del petróleo, quien está sosteniendo el ingreso de divisas sigue siendo, y no es que se ha vuelto, sino sigue siendo el sector agropecuario principal generador de empleo y mano de obra, con un 25% de la población económicamente activa está en el agro, y con exportaciones que ya, con la caída del precio, superan el 50% de las exportaciones totales del Ecuador. O sea, no es que es un sector para desconocerlo o menospreciarlo. El tema del acuerdo comercial es fundamental, porque el Ecuador se caracteriza por tener bajos niveles de productividad, tenemos unos bajísimos niveles de tecnificación agropecuaria, algo se ha hecho, pero todavía nos queda un largo camino por recorrer. Pero cualquier incremento de producción y cualquier incremento de productividad tiene que ser asimilado por algún consumidor, porque los productores no están solamente por producir, sino para generar un ingreso, alimentar a sus familias, tener un ingreso digno. Desde ese punto de vista, entonces, lo que dice es no basta trabajar en productividad, sino también en mercados. Más bien, ni siquiera en esa óptica. Yo vería que basta trabajar en mercados que naturalmente van a permitir tener dónde poner la producción y la productividad va a ir creciendo. Eso nos ha pasado en muchas ocasiones. Cuando mejoramos productividad y en el efecto caso puntual leche, se implementó este sistema de etiquetado nutricional semáforo y los estudios de MAGAP prueban que hay un 15% de freno de consumo, lo que hemos tenido es un represamiento de producto hacia productores, afectándoles a los que mejoraron productividad, terminando igual o peor que antes. Gracias, Rodrigo. Javier Villasís, siendo entonces un eje estratégico el sector agropecuario, que tiene una presencia importante en la balanza comercial y en consecuencia también juega un papel importante en los ingresos y en el sostenimiento de la dolarización. Rodrigo dice, no basta trabajar en productividad, que se ha avanzado, pero falta mucho, pero también tenemos que no solo contar con los productos, hay que saberlo a dónde colocar y proteger al productor en un momento dado. Javier Villasís. Gracias, Carlos, gracias, Rodrigo. Sí, definitivamente coincido con Rodrigo de que el sector agropecuario es el más importante no solo desde el punto de vista social, sino que tiene la mayor oportunidad, donde tenemos la mayor oportunidad de generar riqueza que necesitamos de manera urgente, de generar riqueza rápido y de manera eficiente. ¿Por qué la oportunidad? Porque se ha hecho un trabajo de base en términos de logística con las carreteras, en términos de infraestructuras de riego,
un trabajo en las cuestiones energéticas, que permite tener una plataforma, ahora sumando también el acuerdo con la Unión Europea, tenemos muchas oportunidades y por lo tanto Lenny Moreno, con su gran sentido común, humanismo y sensibilidad, decidió poner una de sus 3 grandes propuestas. Una es las Manuelas, Toda una Vida, y la otra la Minga Nacional Agropecuaria, que lo que es definir al sector agropecuario como un sector estratégico y el más fuerte en su trabajo por la producción y para generación de empleo y riqueza que necesitamos. Y coincido con Rodrigo, obviamente no es un trabajo que depende únicamente del Ministerio de Agricultura, sino es un trabajo más integral que convoca, por la palabra Minga, convoca a las empresas privadas, definiendo justo lo que acaba de decir Rodrigo, son problemas estructurales de las cadenas. Las cadenas son diversas, nuestro país es totalmente diverso en cada región, la política no es una sola, se va a adaptar inclusive a nivel cantonal, y a nivel cantonal hay diferencias también en cada uno de los cantones. Lo que tenemos que hacer es una política fuerte, la Minga plantea, políticas fuertes en los ejes fundamentales del agro, en los factores fundamentales, crédito, riego, asistencia técnica, mecanización, seguro agrícola, todo esto incentivado con mayor fuerza desde el Estado central, a través del Ministerio y otros ministerios, del Ministerio de Agricultura y otros ministerios, pero aterrizado a una política territorial que planteamos que se generara a nivel cantonal. Cuando Javier Sí. Villasís me habla que tenemos pues diversidad en las distintas zonas, me estamos entonces hablando de especialidad por territorio. Sí, es que definitivamente somos un país que en el mundo entero se lo conoce como un país exótico, estamos posicionados con productos de calidad históricamente, y eso somos, no somos un país que va a generar grandes monocultivos y ofertas gigantes que compiten con las franjas maiceras o soyeras de diferentes partes del mundo. No vamos a competir en cultivos extensivos en gran medida. Tal vez sí para soberanía alimentaria tenemos que seguir produciendo como lo que se hizo con maíz, con el Plan Semillas, que en el 2015 nos hizo por primera vez autosostenibles, no tuvimos que importar maíz. Este tipo de políticas deben seguir, sin embargo la oportunidad para explotar el potencial que tenemos a nivel mundial se basa en productos diferenciados Para generar y de divisas. calidad. Por lo tanto, la política es Minga Nacional Agropecuaria, para resumirla nada más, convoca a todos los actores en una nueva dinámica más fuerte, estructura las políticas de los factores de producción con más fuerza también desde el Ejecutivo y aterriza en centros de gestión de Minga en cada cantón, 221 centros de gestión de Minga en cada cantón donde se convocan todos los actores y se plantean los problemas. Ya, ahora, vamos a lo siguiente, lo que decía Rodrigo para luego pasar donde Rodrigo. Es decir, hay que trabajar en productividad. Se ha hecho algo y reconoce Rodrigo que se ha avanzado en productividad, pero da a entender que falta bastante todavía. Además, esto es permanente y continuo también. Ahora, viene el otro tema. Hay que ser productivos, pero también hay que ser competitivos. ¿Y hay que ser competitivos en qué sentido? En el mercado internacional con calidad de precio y valor agregado, con lo cual necesitamos innovación y necesitamos agroindustria. Y en el sector interno, para trabajar en seguridad y soberanía alimentaria, tenemos que también proteger al productor en términos de precio, porque podemos producir más por hectárea, pero si ese mayor volumen de producción no viene sustentado en precio, vamos a tener un perjuicio para el productor y en consecuencia su facultad de repago a Ban Ecuador hoy en día. Javier Villasís y Rodrigo. Sí, hay que ver cada caso, ¿no? En el caso de los lácteos, por supuesto, ¿no? Hay que ver, aumentar el consumo interno, hay que tener otra dinámica, pero en el caso, por ejemplo, de cultivos como el café, que perdimos el 90% de nuestras cosechas, comenzando desde los finales de los 80, hemos sembrado 70.000 hectáreas nuevas. Los mercados permitirían que sembremos 500.000 hectáreas nuevas. Mercados extranjeros. Mercados internacionales, ¿no? Y locales también, porque el Ecuador importa más de 100 millones de dólares de café desde Vietnam. Entonces, están dadas las condiciones para aprovechar esta oportunidad. Hay que ver diferenciación por cadena y diferenciación por territorio. No podemos generar una receta. La Minga Nacional Agropecuaria no es una receta de genios. Las soluciones son muy claras desde el territorio. Los mismos productores, las mismas empresas entienden cuáles son sus dinámicas. Lo que tenemos que es conectarlas con el mercado mundial, con sus potenciales y aterrizar los servicios que tenemos y que vamos a potenciar en el gobierno de Lenny Moreno. Diferenciación por cadenas, potencialidades en territorio para aprovechar el gran potencial que puede tener el Ecuador en mercados globales. A ver, quiero iniciar por el tema de protección al productor. Por favor. El tema de protección al productor es más o menos lo que los padres muchas veces hacemos con nuestros hijos cuando los enseñamos a montar bicicleta.
le vamos sosteniendo desde el asiento para que el niño tome confianza, el hijo coja confianza, y luego le soltamos y todavía le decimos, no te preocupes, te estoy cuidando, y sigue. El momento que ya le decimos, estás libre, ya el niño ya no necesita de la protección. Por el contrario, mientras más rápido coja confianza, va a aprender a saltar, a hacer cross, a competir. La competencia crea excelencia y ahí viene la importancia de mercados internacionales. Cuando nos ponemos a hablar de las cadenas individualmente y de cadenas genéricas, el Ecuador es un buen productor de leche. Nueva Zelanda es uno de los principales productores de leche en el mundo. ¿Queremos competir con Nueva Zelanda con leche en polvo? ¿Queremos competir con Vietnam en café? ¿O queremos competir con Costa de Marfil en cacao? Absurdo. Demos la vuelta a la tortilla. El Ecuador no solamente que es conocido como un país exótico, son 2 o 3 países en el planeta con las características geográficas, climáticas, perpendicularidad del rayo solar, que nos permite tener productos altamente competitivos en el planeta y de altísimo valor agregado en origen. Cuando hablamos de cacao en el Ecuador, estamos hablando de cacao arriba, estamos hablando del cacao de diferentes zonas, cacao fino de aroma, que Costa de Marfil podrá producir lo que sea de cacao, pero no tiene esta calidad. Cuando hablamos de café, Vietnam, tanto así que importamos para poder procesar y exportar. Las exportaciones de café del Ecuador fundamentalmente vienen de café vietnamita. Pero cuando necesitamos pensar en productos de nicho, ya hablamos el café de Intag, el café de Galápagos, el café de Zaruma, el café de altura. Ya vamos identificando denominación de origen. Y en un país tan mega diverso como el nuestro, es una realidad. O sea, me parece y me sorprende que todo lo que estamos hablando en esta mesa de pensamiento crítico es más o menos como retrotraerse al pasado en los orígenes de la Federación de Cafeteros de Colombia, donde establecieron los nichos y donde establecieron las especialidades. Y estamos en el año 2017 y el Ecuador todavía recién seguimos conversando del tema, en vez de aplicar las estrategias. Bueno, a ver, termina tú y voy donde Javier. A ver, yo regreso a una frase. Competencia crea excelencia. El momento que nosotros tenemos un Estado protector arriba, que no nos suelta del asiento, podemos seguir conversando de las maravillas que es como saltar el río en la bicicleta, pero mientras estemos agarrados del asiento no lo vamos a hacer nunca. Sí, todavía hay mucha dependencia. Hay mucha dependencia. Okay. Y esa dependencia viene. Las primeras medidas proteccionistas en el Ecuador datan de 1906. Y las medidas proteccionistas en Perú fueron en el periodo de Velasco Alvarado, que se acabó con la agricultura. Perú en los últimos 3 o 4 años que se abrió al mundo, está generando inversión y exportando, no de características como las nuestras. Los sectores principales de exportación del Perú son los desiertos de la parte norte. Y producen arroz, mango. Vamos, a Javier, para que quería acotar algo que tú estabas diciendo, o que yo dije, y en todo caso continuamos. Javier. Sí, definitivamente tenemos una brecha tecnológica muy grande en comparación con los países vecinos. Hay problemas de eficiencia, eso lo dijimos hace un momento, hay problemas de competitividad. Sin embargo, son problemas que se generan desde hace 50 años. También tenemos que ser muy claros con esto. Lo que hacemos con Minga Nacional Agropecuaria es considerar la plataforma que tenemos como país, lo que ha hecho Revolución Ciudadana, rescatar las políticas que fueron exitosas y tuvieron impacto de parte del Ministerio de Agricultura, que tuvieron un impacto serio y claro en las exportaciones, y montar un modelo de gestión distinto para solucionar estos cuellos de botella, como hablamos del tema tecnológico. ¿Que consiste en qué? Alianzas público-privadas, articulación de los actores de territorio, un trabajo público que no solo depende en el agro del MAGAP, sino del MIPRO, porque hablamos de agroindustria en su conjunto, o el sector agroalimentario, también el Ministerio de Comercio Exterior, todos sincronizados bajo un mismo objetivo, trabajando inclusive. Ahora se propone, y hemos hecho un acercamiento muy serio con los centros agrícolas del país y con las cámaras, para empezar a rescatar nuevamente esas capacidades que habían en cada cantón. Entonces, esta es la nueva dinámica. Tú mencionas a la Federación de Cafeteros de Colombia. Claro, es un proceso asociativo incentivado por el Estado de manera muy clara, que tuvo un éxito, pero también tiene sus debilidades, no es perfecto. Sin embargo, nos muestra claramente que hay un camino en que tenemos que aprovechar nuestras potencialidades rápido, inmediato, porque estamos en un momento en que nos quedamos como del tren. Claro. Realmente, cuando nos comparamos con Colombia, nosotros vamos a llegar a producir 3 millones de sacos de café. Hay 70.000 hectáreas nuevas sembradas por el Ministerio de Agricultura.
pero Colombia tiene 16 millones de sacos, entonces nunca vamos a competir en volumen. Coincido con Rodrigo. Brasil tiene 60 millones de sacos. Entonces tenemos que aprovechar nuestros nichos. Diferenciarnos. Y hemos sacado la denominación de origen de Café Galápagos. Pasó el precio de $150 el saco a $1000 a cotizarse el precio de Café Galápagos. Hemos hecho el mapa organoléptico nacional. Es un trabajo que está empezado de base, que proponemos articularlo con más instituciones, potenciarlo porque nos hace falta mucho, pues nos hace falta centros de acopio, transformación, asociatividad, todo esto. Pero Javier, a ver, hay una cosa. Cuando yo menciono el tema de la Federación de Cafeteros de Colombia, evidentemente reconozco que hay fortalezas como debilidades como en todos lados. El tema no es que existan o no existan, el tema es que tengo que neutralizar mis debilidades y tengo que potencializar mis oportunidades para aprovechar mis fortalezas. El tema del ejemplo que puse Colombia es porque tuvieron la visión en un momento dado de llenar un vacío en el mercado. Y no solo que lo llenaron, sino que desarrollaron además una marca país bien potente, que es lo que nos falta también a nosotros. No solo es cuestión del producto, sino todos los atributos que están alrededor del producto. A eso me refiero. Ahora, tú me hablas del proteccionismo, pero Estados Unidos protege al sector agrícola y bastante, es bastante fuerte. Entonces, ¿cómo tener acuerdos comerciales sin también afectar a nuestros productores y en paralelo aprovechar esos nichos de especialidad que tú mencionas y que Javier también lo menciona? A ver, todo el mundo protege al sector agropecuario. Países que no protegen al sector agropecuario deben ser contados con los dedos de una mano. ¿Dónde está el Ecuador? De hecho, en el Ecuador tenemos carreteras, sí, principales. Y no secundarias. Las secundarias todavía están en pendiente y no se ve la cantidad de producción que deberíamos haberla visto. Tarea pendiente de las prefecturas, que nunca nadie la dice con nombres y apellidos. No, lo he dicho con nombre y apellido porque hasta como he estado en la parte política. No, es real. Y se arrepiente, dice Rodrigo, de estar en la parte política. No, por el contrario, creo que es igual sigues haciendo política en la Cámara. Creo que es una obligación de todos los ciudadanos hacer política. Por supuesto que sí. Las alianzas público-privadas se dan por ley o se dan por voluntad de las partes. Naturalmente debe haber una alianza público-privada donde el Estado se convierta en un facilitador de la producción. 9 de cada 10 puestos de trabajo salen del sector privado. Si nosotros trabajamos, y esto lo hemos planteado en este último año, en tener el impuesto a los prediales que se han disparado, todavía no producimos sobre la tierra, el impuesto a la patente municipal que pese a que la regulamos y se ratificó el no cobro, hay municipios que la siguen cobrando, el impuesto a las tierras rurales, el impuesto al patrimonio. Tenemos 4 impuestos sobre el activo productivo y nos dicen, ¿por qué no producen? Porque estamos pagando más plata en impuestos que lo que nos está quedando para poder invertir en una mejor semilla. Lo cual establece barreras de oportunidad. Lo cual establece barreras de oportunidad. Temas de costos de mano de obra. El Ecuador tiene la productividad laboral de las más bajas de América Latina. Tenemos una sobrerigidez laboral. Si hay un trabajador que no está trabajando bien y se desvincula, uno les tira la mano, le entrega el cheque y como parte le termina entregando parte del brazo porque los costos no dan. Quedémonos ahí también. A ver, hay una carga en la estructura de costos y en el tema laboral hay una rigidez, dice Rodrigo Gómez. Ahí habría un reto. Vamos, Javier Villasís. 3 cosas ahí. La mayoría de productores del Ecuador, o el 90% son productores pequeñitos, ¿no? Subsistencia que realmente pagan muy pocos impuestos, casi ningún impuesto. Rodrigo se refiere a agricultura mediana y grande, que obviamente tuvo una carga. Sobre esto, porque no hablamos de hacer una política para cierto sector, sino una política nacional. Sobre esto, Lenín Moreno también firmó un acuerdo de la inversión, producción y empleo a través del colectivo Proponle, al que me pertenezco. Y el día de ayer conversó con más de 600 empresarios en Guayaquil. Y realmente se analizó cuál era el camino y todos estábamos de acuerdo en ciertas bajas arancelarias con análisis responsables para el país que permitan mejorar la atmósfera a la que se refiere Rodrigo para generar mejoramiento de competitividad, encadenamientos productivos, agroindustria. Tercera cosa, nosotros cuando hablamos de la minga nacional agropecuaria, pensamos en solucionar los distintos cuellos de botella a través de proteccionismos que se pueden llamar proteccionismo, paternalismo, tatarabuelismo, como quiera llamarle, pero como lo mencionan ambos, se hace en todo el mundo, pero se debe hacer de manera técnica, no de manera gremial politiquera, que en algún momento se cae en estos errores, ¿no? En algún momento se distorsiona la política que tiene que tener un fundamento científico y técnico para generar competitividad,
se generan más bien distorsiones de las cadenas. Y esto ha pasado en algunas cadenas, hay que ser autocríticos en esto. Cuando nosotros hablamos de proteccionismo también puede ser inversión en investigación que otros países empezaron hace 100 años, como Brasil. Nosotros tenemos muy poca inversión en investigación, el INIAP sufre de falta de recursos. En realidad esto tiene que cambiar de manera definitiva y Lenín Moreno lo entiende, porque la base estructural, ningún país agrícola en el mundo que compita en el mundo de manera adecuada no tiene estándares de tecnología y de investigación participativa. Esta es una cosa fundamental. Y esto puede ser denominado proteccionismo, si lo ves en su conjunto, de largo plazo, porque vas a proteger no solo esta generación agrícola, no solo la tierra, sino vas a garantizar una evolución de la agricultura de largo plazo. Entonces se requieren ciertos incentivos. Uno, racionalizar esa carga que dice Rodrigo, ¿verdad? Dos, un gran acuerdo en términos de inversión para establecer procesos de innovación, tecnología, que habría que establecer una corresponsabilidad pública-privada, porque eso requiere muchos recursos. Y el otro tema es, donde nos tenemos que poner de acuerdo, es cómo establecemos potencialidades de los productores en pequeña escala, que tú dices que son el 90%, con los medianos y grandes, que son el 10%, pero que a lo mejor son los de mayor potencialidad en términos de exportación y generar divisas para el Ecuador, que significa empleo y además sostenimiento de la dolarización. Lo uno es seguridad y soberanía alimentaria, pero el otro es generación de divisa. Semanas atrás conversábamos de un evento de los 75 años de la Asociación Holstein con el ministro Ponce. Y precisamente lo que veíamos era que fue el sector privado, ese sector minoritario, que es cierto que es minoritario, entró a jugárselas y a invertir en genética ganadera. Y hoy por hoy, esa genética, esa apuesta que la hizo el sector privado, podemos llamarle pelucones de hace 100 años, es lo que mejoró la genética nacional. Al final del día... Está hablando de pelucones. Sí, o sea, debo reconocer, había Gómez de la Torre. El sector camaronero también ha hecho un esfuerzo muy grande. Pasa en cacao también con las mejores empresas del país. El sector palma. O sea, quien ha tenido la potencialidad de manera privada poder invertir, al final del día los vecinos de indistinto tamaño han podido copiar lo que se ha hecho, y así es como se está mejorando algo que, pese a los recursos que han existido, el INIAP se ha quedado quieto, que es el caso de la pudrición de cogollo en Palma. Es la empresa privada la que hizo la investigación hace 10 años y ya están los híbridos. Y que hoy es un problema, sobre todo en palmicultura. Sí, hay cadenas con tareas pendientes, ¿no? Pero hay cadenas que el Ministerio de Agricultura ha atendido de manera muy eficiente en estos últimos años. En el tema de Palma se requiere realmente un trabajo mancomunado inmediato para renovaciones. Lenín Moreno se reunió con los palmeros y se va a trabajar en esto. Definitivamente hay tareas pendientes, pero también hay lecciones aprendidas que nos permiten mirar hacia adelante con un futuro claro, con una prioridad de Lenín Moreno muy, muy seria en el tema. Cuando hablamos de proteccionismo, para ya ir concluyendo, proteccionismo mal dirigido es un problema, pero ausencia del proteccionismo es peor problema. El ejemplo es el café. Nosotros teníamos 100.000 hectáreas, 100.000 productores, 100.000 familias que producían 2 millones de sacos de café. En realidad se favoreció a una sola empresa para que importe el café desde Vietnam, y estas 100.000 familias se tuvieron que ir del país abandonando sus cultivos porque no hay proteccionismo. Creas un problema social tremendo. Exactamente. Entonces es un círculo vicioso terrible y en donde realmente tenemos que proteger, pero con medidas técnicas inteligentes que permitan garantizar la sostenibilidad de las cadenas. Me quedan apenas 3 minutos y me comprometo con ustedes a hacer un pulso político in extenso para hablar sobre lo que debería ser la política del sector agropecuario. El sector agropecuario hoy en día, más o menos, representa... O sea, lo que pasa es que este mix del Producto Interno Bruto por sectores o por actividad económica es como el electrocardiograma. A veces está arriba, a veces vuelve a estar abajo, rara vez está lineal. Bueno, mejor que no esté lineal, porque si no estuviera muerto. Pero en todo caso está entre el 12, 13, 14, vuelve al 12, va al 13, sube al 14, etcétera, etcétera. Pero ¿a cuánto podría llegar el sector agropecuario del Producto Interno Bruto como para decir, wow, el sector agropecuario hoy representa una gran potencialidad en la economía ecuatoriana? Rodrigo y Javier. A ver, para ir terminando, creemos que el proteccionismo no es malo en tanto y en cuanto sea focalizado y temporal. O sea, proteccionismo inteligente además. Sí, y focalizado y temporal. El segundo rubro, ¿a cuánto podría crecer? Podría crecer tranquilamente a un 20-25% del PIB,
sin ningún problema, o hablemos ya no de PIB, porque el PIB va a ser sobre producción. 20-25%. Estaríamos hablando de 25.000 millones de dólares en relación al Producto Interno Bruto de 100.000. Ya. Pero va más allá. Dejemos de pensar solamente en la parte agropecuaria. ¿Para qué producimos los agricultores? Para que alguien consuma. Consuma bien sea flores, que de hecho hay un estudio que determina que el estado de ánimo mejora el sabor de los alimentos, y producimos alimentos. ¿Por qué no pensar en un cambio de eje de desarrollo económico del Ecuador hacia una cadena agroalimentaria? Y hemos publicado, y me comprometo a enviarte un par de documentos al respecto, hemos publicado justamente un Ecuador agroalimentario, en el cual ya no solamente veamos la parte primaria, sino la integración horizontal de las cadenas, y donde, en el caso del sector público, se debe trabajar. Y ese es la propuesta nuestra. Hay algo en que yo no sé si discrepar contigo, no soy un técnico en esta materia, pero cuando Rodrigo dice el proteccionismo debe ser temporal, pero hay sectores que son vulnerables, que son los que trabajan en subsistencia, que esos sí van a necesitar cierto tipo de proteccionismo. Javier, contigo termino. Sí, definitivamente el proteccionismo, a lo que se refiere realmente, Rodrigo, es a los incentivos, a los subsidios, ¿no? que se plantean como temporales para ser realmente efectivo, porque si no se transforma en una dependencia y perdón la palabra, una alcahuetería de la ineficiencia. Esto no es lo que queremos. Lo que queremos realmente es incentivar, impulsar, armar a los agricultores para que sean sostenibles de manera permanente. Ahora, el último mensaje, ¿no? Lenny Moreno ha tendido la mano ayer a todo el sector productivo, a todas las empresas. El colectivo Propone tiene dos grandes acuerdos, el de la inversión, producción y empleo, la Minga Nacional Agropecuaria, la invitación a Rodrigo para trabajar en equipo. He estado reunido con las cámaras de todo el país, con los centros agrícolas. El sector agropecuario y el sector agroempresarial como tal está sediento ya de evolucionar de esta etapa donde hubo algunas discrepancias y pasar a una etapa de trabajo necesaria e inmediata. Y muchas gracias, Carlos, porque estos son los problemas importantes que enfrentamos como país en este momento. Estos son los retos que tenemos. Los temas políticos, electorales, creo que ya quedaron para la historia. Ahora tenemos que sentarnos a trabajar en agricultura, y eso está muy claro con la misión de Lenny. Gracias, Javier, gracias, Rodrigo, y los voy a llamar para un pulso político para profundizar en lo que tiene que ser el sector agropecuario. Yo el año pasado ya hice uno, pero quiero darle continuidad al tema, porque ya las elecciones pasaron, y a veces en las elecciones nos centramos tanto en una discusión que para mí no tiene rentabilidad social, y es hora y momento de focalizar cuál es la agenda básica en la que sí nos podemos poner de acuerdo, cuál es esa agenda mínima en la que debemos potencializarla y trabajar en equipo, porque el Ecuador es uno solo, independientemente que tengamos ideologías distintas, independientemente que tengamos culturas, etnias distintas. El desarrollo es para todos, no puede ser para un solo sector. Y con base en eso, tenemos que sentarnos ya a inaugurar la racionalidad en el diálogo. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Un fuerte abrazo. Gracias.